así la verdad la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Hermanos y hermanas, hoy la iglesia empieza un tiempo especial en la vida de ella como iglesia, pueblo de pueblos de Dios, pero también en la vida de cada comunidad, de cada familia, de cada persona. Hoy se nos invita a optar si estamos de parte de la palabra de Dios y su protagonista, o si estamos de parte del mundo, de la carne y del demonio, con el antagonista que es Satanás, príncipe de tinieblas, de las mentiras, el asesino desde el comienzo, el que engaña, no sabe otra cosa más que engañar. Por eso con humildad reconozcamos que todos a veces nos hemos dejado seducir por las fuerzas del mal, por una historia contradictoria a la historia de salvación, a nuestra historia. Reconozcamos que no hemos valorado nuestra fe judío-cristiana, nuestra fe bíblica, nuestra fe de un caminar en la historia con Jesús y su poder, el Espíritu Santo. Reconozcamos pues que el mal es real, existe, que el pecado original no fue invento de la iglesia, como muchos nos acusan, sino que es la mejor forma de describir la situación real de fracaso, de pecado, de tristeza, de soledad. Y que cuando ustedes traen sus niños a bautizar, a ser los miembros de este pueblo de Dios, usted está actuando en el nombre del que nos va a salvar. Y por lo tanto usted y yo nos hacemos objeto, o de target, dicen en inglés, del demonio. El demonio odia a un buen cristiano. A los malos cristianos y católicos los quiere, los ama, porque fingen ser de parte de Cristo. Pero cuando tú te das cuenta lo que significa ser cristiano o católico, ser un hombre o una mujer de Dios, cuidado, porque Satanás no te quiere dejar descansar. ¿No es verdad que cada vez que vienen a la misa les cuesta más que si se tratara de prepararse a ir a una fiesta, a un party o alguna otra cosa? Pero si se trata de la misa, ¡ay! Empiezan las discusiones, ¡ay! Otra vez con el padre, ¡ay! Lo que dura. Usted decide. Con humildad reconozcamos que este acto litúrgico, la Santa Misa, el centro de toda la semana en este Día del Señor, es para hacernos conscientes de cuál es nuestro papel en esta obra teatral, en esta situación, en esta historia. ¿Y a quién le va a dar usted el triunfo? ¿Si a Dios o al demonio? ¿Corona de Dios o triunfo de Satanás? Por eso ya pongámonos en presencia de Dios para prepararnos a hacer la corona de Dios y no el trofeo del mal, hasta el final de los tiempos. De una manera especial también hoy, que nos preparamos al censo y a las votaciones, le pedimos que la palabra de Dios nos guíe para saber no solo por quién votar, sino cómo exigir a aquel candidato a ser el jefe en comando, que cumpla como manda la ley de Dios y la Constitución inspirada en esa ley, para hacer lo que más conviene, lo que da gloria a Dios y lo que beneficia de verdad a toda la nación y al mundo entero. Concédenos, Dios Todopoderoso,
que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable. Además, para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado
y fue sentencia de condenación. Pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así, por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así, como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así, por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, no solo del pan vive el hombre, sino también de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: mandará a sus ángeles que te cuiden y te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: También está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo
Y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas en Jesucristo, al comenzar este tiempo especial para nosotros los cristianos católicos, tenemos que ubicarnos en la forma como la palabra de Dios de este tiempo cuaresmal, pero de todo el año litúrgico del ciclo A, se nos invita a mirar y a escuchar, pero no solo mirar y escuchar, sino actuar esta palabra de Dios. La palabra de Dios, desde que se puso por escrito la primera parte del primero Antiguo Testamento y la segunda Nuevo o Último Testamento, tiene por objetivo dos cosas: transmitir a las nuevas generaciones las grandes obras de Dios, como Dios se ha manifestado a lo largo de toda la historia, comenzando con la creación. Pero no solo transmitir esa palabra a las generaciones por venir, sino también hacer que esta proclamación sea pública, se facilite para que esta narración, que tiene por objetivo escuchar la historia de nuestra vida, de nuestra salvación, narración de la cual depende que al final de nuestros días, al partir de este mundo, nos vayamos al cielo siendo la corona de Dios, o si no actuamos debidamente en este drama, en la historia, en esta tarima o estrado que se llama el mundo, y por habernos puesto del lado opuesto de la historia, del lado no de Dios y su Mesías como protagonista, sino de Satanás, el antagonista, y todos los que le siguen el juego, con el riesgo de al final ser condenados y ser el trofeo del enemigo número uno de nuestras vidas. Tú que me escuchas o que me ves por las redes sociales, decides si ser la corona de Dios o el trofeo de Satanás. Todo depende si seguiste al pie de la letra ese drama, ese script o eso que te toca hacer, que son los 10 mandamientos, o si simplemente los haces a un lado y actúas por tu cuenta y sales con cada barbaridad. Recuerda, puedes ser un actor que libremente actúas, pero si tu libertad está bajo el proyecto de Dios. Tú puedes ser creativo, pero sin olvidar tu naturaleza humana. Porque el fracaso consiste en olvidar lo que eres y creyendo que puedes hacer algo, que puedes llegar a ser algo que no eres. Eso lo resume la historia de Adán y Eva, que no es una historia solamente del comienzo de la humanidad, sino en realidad es una historia de cada hombre. Adán significa hombre, y de cada mujer. Eva significa cada mujer. Por lo tanto, la palabra de Dios hoy nos ubica no solo al comienzo, sino también al centro, y por qué no decir al final de esta historia, de este cuento, de esta narración, de este drama. Hay 3 tentaciones que nos presenta el enemigo número 1 de nuestras almas, mentes, corazones y cuerpos, que son los 4 elementos que el Señor vino a salvar. No nomás el alma, sino tu alma unida a tu cuerpo, que es templo de Dios, y tu cuerpo y alma unido a tu inteligencia y a tus afectos o el corazón. No me descuides ninguno de estos 4 elementos, porque el demonio puede empezar a hacer una ranura o una ruptura, una grieta muy pequeñita, pero después se va abriendo hasta que toda tu persona, tu familia, tu grupo, tu partido político o organización o
Pues cualquier corporación, producto de la mano humana, si no tiene el Espíritu de Dios, si no tiene la palabra como aquello que da cohesión a nuestra sociabilidad, a nuestra naturaleza, a nuestro protagonismo en la historia, todas esas organizaciones y grupos, toda familia y cada persona viene abajo porque no han dado a Dios el centro que Él merece y debe tener para que toda nuestra persona tenga consistencia, nuestra familia se mantenga unida. Cada candidato en la política o cada partido trate de hacer lo mejor para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Por eso nosotros debemos ver estas tres cosas con las que Satanás atacó a nuestros primeros padres, atacó a Jesucristo hace 2000 años y sigue atacando a usted y a mi cristiano católico que queremos vivir como Dios manda, pero que a Satanás no le conviene que tú sigas al protagonista, al bueno de la novela, al galán. Como toda historia, una novela, una película, un libro, siempre los primeros capítulos o las primeras imágenes, luego si es una buena película o novela, se nos indica quién es el mero de la novela, quién es el galán o la chica atractiva, aquella princesa por la cual su príncipe azul va a dar la vida. Fábulas que se repiten de 1000 formas, de una forma cuando éramos pequeños, de otra después que fuimos creciendo, y hoy día pueden ser los diferentes personajes. Pero la historia es la misma de alguna manera, porque es nuestra historia. La forma de radionovela, telenovela, y que aquí llamaríamos liturgonovela, es una forma de instruirnos a nosotros y ustedes pasen esta historia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. De qué manera el mundo fue creado por las manos poderosas de Dios, pero como en este mundo fuerzas ajenas al proyecto de Dios le quieren echar a perder su obra. Y usted y yo debemos decidir si vamos a colaborar con Dios y hacer que tus hijos y los hijos de tus hijos estén del lado de Dios, de su Mesías, de la iglesia o pueblo de pueblos de Dios que ha sido puesta para que usted venga al pleno conocimiento de la verdad. Y por lo tanto evite ser engañado, ser asesinado, ser llevado a la corrupción antes de tiempo, por lo menos, porque como somos carne, polvo somos y al polvo volveremos. Nuestro cuerpo definitivamente se va a deshacer una vez que está bajo la tumba, bajo la tierra. Pero mientras llega ese momento, su alma, con su inteligencia, su corazón, su cuerpo, que ahora sentado escucha atentamente el mensaje de salvación del Espíritu Santo, hace que usted no venga a la iglesia como cuando va al cine o a una obra teatral o al circo. Usted paga para que los cirqueros le den el show. Usted ve una buena película con sus palomitas de allí y no enseña que a veces a una buena película no ocupas ni sodas ni palomitas, sino vas a disfrutar de aquella gran obra. Pero cuando vienes a la iglesia, de ninguna manera es lo mismo que ir al cine, al circo o a una película. No, mis hermanos y hermanas. Y no porque no se haya pagado tu entrada a esta sala grande, a esta casa de las hijas y los hijos de Dios, porque definitivamente hubo un boleto que se pagó para que tú entres, no nomás aquí a la iglesia, sino a todo el pueblo. Ese boleto se llama bautismo. Y tú no lo pagaste, aunque hayas dado tu donación para el certificado. Pero el hecho de que tú has sido redimido, que has sido rescatado de acabar en la muerte que nos contrajo Adán y Eva por su primer desobediencia y después las demás que se han venido dando a lo largo de la historia. Tú fuiste rescatado porque tuviste el privilegio de nacer de padre y madre y unos padrinos que te trajeron a marcar con la cruz de Cristo, a ser bautizado y de esa manera rescatado
de la fatalidad, de una muerte eterna, de una condenación de la que no hay otra. No habría escape de ello si, como dice San Pablo en la segunda lectura, no hubiera venido un hombre que nos consiguió la justificación. Si por la desobediencia de un hombre, o diríamos de una pareja de Adán y Eva, llegó la muerte al mundo porque no podemos cumplir con la ley, por la verdad, el amor y la pureza de otra mujer y de otro hombre, no como pareja matrimonial, sino como hijo y madre, Jesucristo, nacido de la Inmaculada Madre de Dios, ha conseguido purificarnos totalmente de toda mancha de pecado original. ¡Qué privilegio! Así, hermanas y hermanos, ven ustedes que esto no es un simple show, reality show, como nos presenta el actual presidente, experto en fábulas y en mentiras y en falsos, y luego los otros candidatos que hoy se han presentado con diferentes tonos, pero el mismo fracaso que se deja venir cuando Dios no está presente en cualquier actividad, incluyendo la financiera, política y científica. ¿Qué quiero decir? ¿Que toda la ciencia, política y finanzas están totalmente perdidas? No, pero que son instrumentos que Satanás puede hacer, incluyendo la vida de la farándula, los artistas, y que muchas veces usted no sabe ni de qué manera entró la tentación a sus oídos, luego a los shows que usted disfruta día con día, o a la manera de ser un papá o una mamá, o de ir a la escuela o al trabajo, o de votar o de no votar, de hacerse contar en el censo, no importa eso. Usted, con lo que aprende de la Santa Misa, no solamente como una aula escolar o universitaria, sino porque en la casa de Dios, en la Santa Misa, no solamente se te enseña la verdad, sino se te da la capacidad, el poder, de que esa enseñanza de la palabra de Dios puede llevarse a una práctica concreta y no se quede esto solamente en un mero reality show. ¿Cuántos hay que te quieren imponer esa visión errónea, falsa, vacía, cuando en realidad se trata de si quieres o no salvarte tú y salvar a los hijos que el Señor te ha dado? Son tres esas tentaciones: el tener, el saber y el poder. ¿Quién se atreve a decir que tener cosas, lo elemental para comer, para vestirse, está mal? ¿Quién puede decir que el saber, que la ciencia es un error, o que no debemos buscar el adelanto científico, el progreso de los pueblos? ¿Cómo se atreven a decir a alguien que el poder que el Señor ha puesto en nuestras manos de controlar la creación no es bueno? ¿Cómo? Pues aquí es donde está el meollo del asunto. He aquí la tentación. Eva fue probada en el tener, teniendo la compañía y amistad de Dios en el frescor del día. De repente ella siente que quiere algo más. No está satisfecha con tener a Dios que le provee de todo. De hecho, les había dicho a nuestros primeros padres: pueden comer de todo lo que hay en el paraíso, excepto unos dos arbolillos por allí: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando Eva empieza a escuchar una conversación ajena a la conversación diaria con Dios, a su oración, a su estar en su presencia, Eva debía haber cancelado, cortado de tajo ese diálogo que no era diálogo sino monólogo. Un diálogo es: tú me dices algo y yo te respondo y vamos a ver qué tenemos en común. En cambio, un monólogo es aquel que te propone decirte algo, pero no le interesa tu opinión, le interesa tu voto o le interesa tu parecer, porque quiere que tú seas un cliente más de este producto, o que lo apoyes en noviembre, o que sí te cuentes, pero cuéntate para ver de qué manera uso tu nombre y tu número. Debemos ser más sagaces que la misma serpiente del paraíso terrenal. Por eso Jesús nos enseña: sean sencillos como las palomas y sagaces como las serpientes. Viene otra tentación: el saber, la fama.
¿Cuántas personas hoy día se dejan llevar por lo que hay en el internet, por lo que hay en las redes sociales? A Eva se le dijo, mira, qué atractivo es ese fruto prohibido, que no solamente satisfacerá tus necesidades físicas, sino que además puedes obtener conocimiento. Es un segundo paso del maligno. ¿Y qué sucede en esa segunda tentación? Pues en la primera, Eva no cortó con la serpiente, siguió hablando con ella. El primer gran error de la mujer es continuar dialogando con una conversación ajena a lo que su marido le ofrecía, a lo que tenía en casa. ¿Cuántos hombres rompen con su hogar cuando alguien se les mete en medio entre él y su mujer, o una mujer que de repente le mueven el tapete al marido porque lo encontró más atractivo? Cuando usted se encuentra en situaciones de esas, no le eche la culpa solo al demonio, a usted que le agradó lo que el demonio le propuso. Y aquellos que dicen, ay, es que me hicieron un maleficio. No, mi hermana y mi hermano, aunque hayas estado borracho, no hay borracho que trague lumbre. Porque bien te enteras cuando alguien te está haciendo un mal, pero te agradó, no te hagas. Por eso la segunda tentación, una vez que el demonio te está agarrando, viene la siguiente tentación. Esto que era una necesidad básica, cualquiera que sea, no solo de pan, sino que Jesucristo nos enseña que el pan no es lo más indispensable, sino toda palabra de Dios. Cuando ya Dios no es el que te alimenta, sino otras cosas, viene la siguiente tentación. Con este fruto prohibido, tú vas a conocer lo que Dios no quiere darte a conocer. El gran engaño del ser humano, no solo del comienzo, sino para Jesús mismo y para nosotros, consiste en querer descifrar nuestra persona según el show, la farándula. Lánzate de lo más alto, como vimos en la actuación de estos jóvenes, de lo más alto del templo, en una fiesta típicamente judía, donde había muchas fiestas durante el año. En una de esas fiestas Jesús quizás haya subido al templo y desde allá se fijó toda la gente que había enfrente de él, y allí vino Satanás y le dice, lánzate, está escrito. Fíjense que la primera tentación Jesús la combatió con lo que está escrito. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que viene de Dios. Ahora Satanás usa la Biblia. ¿Cuánta gente no usa la Biblia? Le tocan las puertas y lo primero que hacen es la duda. ¿Sabe usted quién es Jehová? ¿Usted le gustaría ser testigo de Jehová? Y yo creo que lo más fácil es decir, como aquella señora que estaba barriendo la calle y le pregunta, ¿quiere usted ser testigo de Jehová? No puedo, disculpe, yo no vi el accidente, ¿verdad? Como si se tratara de un testimonio de ese tipo. Pero sí, mis hermanos y hermanas, ¿cuánta gente usando la Biblia ataca al que sigue la Biblia? Cuando el presidente actual decía que el Papa Francisco, ¿cómo se atreve a hablar de que los países no deben haber fronteras, que hay que abrir ventanas y puertas más que muros? No solamente él, escritores, hay libros, los tengo a mi disposición y muchas otras fuentes donde atacaron al Papa Francisco diciendo que él tiene muros en el Vaticano. Y yo, como también en el área donde vivo tengo un cerco, yo no debería hablar nada de que quiten el cerco, porque pues también tengo un cerco para que no se me metan los ladrones. Qué tontería, hermanas y hermanos, cuando se usa la Biblia para atacar el contenido del mensaje, no la forma de hablar. El contenido de nuestro presidente actual es ser los primeros y más bien los únicos, y hay que cerrar todo. Mientras que el contenido del mensaje del Papa Francisco es ser personas abiertas al plan de Dios, no nomás al plan de finanzas o socialista o de cualquier otro tipo, sino al proyecto que Dios tiene, el habernos hecho hombre y mujer, complemento uno del otro. Pero sí, allí está esa otra tentación de
no solamente del tener o posesiones, sino ahora del saber y de la fama. Y ahora con una ciencia sin Dios, como si el creer, el ser católico, quiere decir que la iglesia se opone a que tengas una profesión, a que adelantes en la ciencia. No. La iglesia ni Dios se opone a que uses toda tu inteligencia para avanzar, cómo acabar con el virus actual que a todos aqueja. Y a propósito, dicen, me llegó por las redes sociales, que si hubiéramos sido, que si nuestros padres, los primeros, la pareja, primer pareja de la humanidad hubieran sido chinos, que estuviéramos todavía en el paraíso. Porque en lugar de comerse la manzana, se hubieran guisado la serpiente. Pero eso sí, hoy tendríamos entonces todavía el coronavirus, ¿verdad? De todo modo sería fatal su intervención, es que nada de discriminar contra los chinos, ¿verdad? Pero aquí el mensaje central es de qué manera estas cosas muy buenas, como es el tener, el saber y el poder, siendo buenas en sí, pero pueden ser el instrumento que usa Satanás para apartarnos de Dios. Viene pues también la tercera tentación, ya no solo tener, saber, sino poder. ¿Qué acaso Dios nos quiere todos débiles sin poder hacer nada ni levantarnos? Esa es una descripción de Satanás contra aquellos que buscan hacer el bien. Yo recuerdo cuando en la esta primera administración y era candidato nuestro presidente actual, criticó al candidato que entonces llevaba de apellido Bush, un hermano del expresidente, y se burló de él diciendo, ay, tu bondad para los inmigrantes, qué débil, ¿dónde está tu fuerza? Como en este momento hay gente que se burla del presidente de México, AMLO, porque no hace que toda la fuerza de la Armada se deje ir, no importa los daños colaterales, como decía un presidente anterior a él, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, hasta ese nombre tiene. ¡Qué vergüenza! ¿De qué le sirve ese nombre? Pero no, tiene el gobierno la obligación, porque para eso pagamos impuestos, de asegurar que las bardas de la migración no vengan más. Y también en México hay que usar toda la fuerza policíaca para acabar con todos los narcos. ¿Y quién dice que eso está mal? Suena requete bien. Supuestamente es la obligación de ambos. Por eso, mis hermanos y hermanas, el demonio nunca va a tentarlo a usted con algo que sea malo. No, tiene que presentarlo bonito y bueno y supuestamente razonable. Pero ni de bueno, ni de bonito, ni de razonable tiene cosa alguna. Porque el proyecto detrás es destruir. Es realmente presentar que este mundo tiene razón, que los poderes de los jefes de las naciones deben imponerse sobre la bondad y compasión predicada por Jesús. Por eso, mis hermanas y hermanos, las tentaciones diabólicas no solo son del origen de la humanidad de Adán y Eva, sino también las mismas que atacaron a Jesucristo y las que nos siguen atacando hoy día, en este mismo momento que usted escucha este evangelio. Por eso usted no es una audiencia anónima, no es un espectador cualquiera. Usted es un actor de esta obra que se expone, se exhibe en la tarima de las áreas sociales donde usted vive, que se expone allí precisamente donde parecemos que Dios no está presente. Pero tú decides una vez más si ser la corona de Dios y de su protagonista Jesucristo, o ser el trofeo de Satanás y de todos los que le siguen esa onda. Mis hermanos y hermanas, no quisiera nombrar, pero tengo que, y de esta manera yo no estoy a favor de un partido o de otro. Les he dicho que yo no estoy suscrito a ningún partido y tiene sus conveniencias e inconveniencias. Conveniencia de que pues a mí no me pueden decir tú eres más demócrata o más republicano, no me pueden decir que soy independiente. Pero también inconveniencia porque en estas primarias no se me permite votar por quien yo quisiera. O sea, hay de todo en esta vida.
Pero sí quiero decirles, mis hermanas y hermanos, que hay tres personas que nos debe cuestionar, no porque yo estoy totalmente en contra de ellos o porque estoy a favor, pero simplemente de lo que se representa en estos tiempos de campañas políticas. ¿Verdad? El señor Sanders puede representar el pan, el hambre que tiene la gente. Y el reto para este señor Sanders es, bueno, ¿de qué manera tu proyecto social, universidad para todos los jóvenes, seguros de salud para todos y todo lo que él presenta, de verdad estos servicios sociales, de qué manera son consistentes con una visión de un americano responsable, de un creyente fiel? Y representa pues el pan por el que fue tentado Jesucristo. El otro, Buttigieg, es una persona que sin estar yo en contra de la comunidad gay, pero se presenta como aquel moderado, de veras. Cuando específicamente desde el comienzo Dios hizo varón y hembra, como complemento uno del otro, no como mera orientación sexual, no como mera inclinación, sino como aquello que Dios ha hecho bello y hermoso para de allí tomar el fruto de su amor en las generaciones por vivir. Dos hombres jamás pueden concebir por sí solos un hijo. Y por supuesto que las mujeres que ya tienen un bebé, se les ha declarado diosas, porque ellas deben decidir sobre su cuerpo. Ajá. Yo no estoy diciendo que la mujer se le haga víctima del sexismo, incluyendo algunas frases en la Biblia. Oh, es que Satanás tentó al sexo débil. No, eso lo ponemos nosotros. La Biblia no dice así. Usó a Eva, sí, para que su marido cayera en la tentación, pero el objetivo del mal no era Eva solamente, era que Adán, la corona de toda la creación de Dios, le dijera no a Dios, y lo logró. Por eso, un nuevo hombre, Jesucristo, y una nueva mujer, su madre, ha venido a obedecer todo a Dios. Y por su obediencia, por su gran amor, ha logrado que la humanidad regresemos al paraíso perdido. Pero por la fe, por el bautismo, con la libertad bien ejercida. Por eso la religión no se debe imponer y la iglesia siempre pide la libertad religiosa como fundamento de una convivencia sana. Una de las cosas que me da pena que el señor Sanders ha dicho que favorece al difunto presidente de Cuba. Pero él ha dicho, yo lo favorezco en que él promovió la educación, pero no en las dictaduras del que se le acusa después. Y mis hermanos y hermanas, pues una vez más digo que si este otro candidato, que si llega a hacerlo, ¿verdad? Ya no llevará una dama de primera dama de Estados Unidos, será el primer damo o el caballero, y la dama no sabemos. Pero aquí el punto es, sin ridiculizar a los hermanos y hermanas gay, sí les queremos decir que todavía esta nación quiere mirar al presidente, su esposa y su familia como un modelo a seguir. Todavía cuenta lo que dice el presidente. Obviamente, si el presidente dice mentiras y falsedades una y otra vez, ¿cómo volverle a creer a ese presidente? ¿Cómo volverle a creer a una pareja de hombres que se ponen como modelo y como para que los gays o este tercer sexo triunfe? ¿Eso es palabra de Dios? Me pregunto. Creo que no. Y un tercer candidato, el señor T. Dumb, que ya les he dicho que no quiero nombrarlo con su nombre, no merece ese nombre en un sagrado rito. T. Dumb, que ha dicho el poder cuenta. América primero, las riquezas, todos van a ser millonarios como yo. Sí, cómo no. La ley de impuestos favorece a los millonarios mientras que a los demás nos friega. Pero es el poder. Así le dijo Satanás a Jesucristo. Lo subió a lo más alto de una montaña, no sé si sería el Everest, ¿verdad? Lejos de Israel, pero como quiera que sea, es una forma de hablar del evangelista. Y desde allí le muestra todos los reinos de la tierra. Pero ¿qué más dice el evangelista? Se los muestra en un instante. ¿Qué significa eso? Que estos mundos que Dios ha hecho, que las riquezas todas
solamente duran un instante delante de Dios. Porque ante Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Alguno le preguntará, Señor, si para ti un año es como un día es como 1000 años, ¿qué tal $1? ¿Y qué dice el Señor? Bueno, pues $1 puede ser como $1000. Oye, Señor, ¿me das $1? Sí, pero me esperas un día, ¿verdad? En otras palabras, las matemáticas no checan con Dios, checan con nosotros. Y tenemos todo el derecho de pedir a cada candidato cómo están tus cuentas. ¿De veras que lo que prometes es realista o es mera ilusión? Por eso, mis hermanas y hermanos, las falsedades del presidente actual que se promueve para otros 4 años, usted decide. No menciono otros candidatos, a lo mejor entre esos otros que no menciono puede ser el que llegue a ser el presidente, por el que usted deba votar, cosa que tengo prohibido hacer. Pero usted concluya, usted sepa qué tan consciente debe ser de votar y de por quién votar. Pero no solo por votar, sino una vez que vota por ese candidato, exigirle que modifique cosas que perjudican a mucha gente y que cumpla con las promesas de campaña. No nomás ya voté por fulano y lo defiendo a capa y espada. ¿Cuánta gente no encuentra el diálogo en América, sino puros monólogos? Pura gente egoísta, nomás ven el coronavirus o cualquier otra situación, pero solamente para llevar agua a su propio molino, nunca para ceder en algo. Por eso añoramos lo que en América hace unos 10 años todavía se miraba como negociación entre Partido Demócrata y Republicano y los demás partidos o las demás personas. No, ahora no se trata de elegir a quién va a ser el mejor candidato para ser presidente. Tenemos ahora que elegir, nos han forzado a elegir no cuál es el mejor de 2 o 3, sino cuál es el menos peor, el que menos haga daño a la comunidad entera, no solamente a la vida no nacida, sino a la recién nacida y que no debe ser arrebatada de los brazos de sus padres. No solamente a la vida no nacida y recién nacida, sino a los jóvenes de DACA y DAPA. No solamente a esos jóvenes, sino a los ancianos, que no hay quien vea por ellos. No, mis hermanos y hermanas, estamos muy lejos de vivir como Dios manda y de vencer a Satanás, pero con la ayuda de Cristo y en esta etapa de la Cuaresma lo vamos a lograr. Son 10 temas que tenemos que abordar: la vida, la libertad, la dignidad. Primer triada. Segunda triada debe ser la economía, la justicia, la salud. No recuerdo ahorita todos, pero los iré mencionando poco a poco. Está la familia, el amor y pues el derecho a que cada persona viva en una familia que le hace crecer con tranquilidad, no que le cuestiona si este niño nació o lo vamos a hacer gay, si nació o va a hacer algo en el mañana. Mis hermanos y hermanas, quiero concluir diciendo una historia que nos debe animar a todos, también de las redes sociales. Una señora recibió de la maestra de su niño de unos 6, 7 años un sobre, y cuando la señora abrió el sobre lloró, y cuando la señora estaba llorando tomó una decisión de hacer algo con lo que leía en esa carta que la maestra le envió con el propio estudiante. Y el niño, llamado Tomás, le pregunta a mamá: ¿por qué lloras? La mamá nunca le dijo por qué. Oh, amigo, ¿qué dice esa carta? ¿Por qué te hizo llorar? Oh, simplemente dice que tú eres fabuloso, que tú eres grande, que tú y yo vamos a estudiar aquí en casa porque vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que llegues a ser grande. Este hombre era o fue Tomás Alva Edison, aquel que después, con todo lo que su madre le ayudó, llegó a ser un genio. Hizo que la electricidad ya dada en la creación se pudiera poner en focos, empezar a funcionar la electricidad como la tenemos hoy día. La mamá de Tomás muere y entre las cosas que dejó por ahí regadas, encuentra esta carta. Tomás ya tendría en sus 20, casi 30 años, y toma la carta y lee lo que dice esa carta. Y entonces Tomás lloró.
¿Qué diría esa carta? ¿Por qué la mamá llora cuando el niño era pequeño y ahora era de adulto, que es todo un genio, un exitoso en la vida? Tomás llora. ¿Por qué? Porque en esa carta decía que la maestra le mandó decir a la mamá: este niño está enfermito, tiene síndrome de Down, está retardado, no lo podemos tener en la escuela, no lo vuelva a traer a clase. Y la mamá, en lugar de leer ese mensaje, le dijo: mijo, pues aquí dice que tú eres fabuloso, que eres un genio, que eres grande, y vamos a empezar a que tú seas un autodidacta, que te enseñes por ti mismo, y yo misma te enseñaré todo lo que está en mi poder enseñarte. Mis hermanas y hermanos, la mamá de Tomás no le mintió, nomás guardó silencio y vio de qué manera ese mensaje negativo de su hijo no tenía por qué influir al niño, sino lo cambió de una forma activa, positiva, energética, para que este niño llegara a ser un genio. No se les olvide que es muy diferente lo que esta mamá hizo a lo que hizo la serpiente con Adán y Eva. El demonio abiertamente miente y tuerce el mensaje. ¿Es verdad que no puedes tomar de todos los frutos que hay en el jardín? Eso es una vil mentira. Eva debió haberse dado cuenta que eso no es la verdad y le hubiera dicho: apártate de mí, no quiero conversar contigo. Pero Eva siguió de curiosa. ¿Y qué más? Cuando debería de haber dicho: apártate de mí, Satanás, como Cristo, educado por su madre, la Santísima Virgen, pudo decirle a Satanás: apártate de mí. Esta madre logró que su hijo sea un genio porque cayó el mal que le venía a venir a su hijo y lo iba a transmitir con la voz. En cambio, se dedicó con todo su amor maternal a lograr un genio de él. Porque dice un dicho: todo el que calla, soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que hablo. Entonces, venir a la iglesia es escuchar, a que se nos hable, a que el Espíritu Santo venga a nosotros para que con nuestros oídos transforme nuestro ser y podamos después en la semana actuar con el bien, que a veces en silencio no lo oímos, pero las acciones de la Santa Misa nos capacitan para lograr ser los genios que cada uno llevamos dentro y que con Jesucristo lograremos servir a la humanidad, no explotarla. Puestos de pie, profesemos nuestra fe. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, cantando sin parar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joseph Brennan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos los aquí presentes para que junto con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por la fuerza del Espíritu Santo, sabiendo que nos ha sido dado para fortalecernos y derrotar al maligno, digamos con toda confianza, sabiendo que Jesús es nuestro gran modelo a seguir, con palabras y con ejemplo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, discípulos, apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Dense unos a otros el saludo de la paz. He aquí al Señor Jesucristo, el nuevo Adán, el modelo de lo que todo hombre y mujer debemos llegar a ser. Él es el Cordero Inmaculado de Dios, el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este banquete de vida eterna.
Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Incline la cabeza para esta bendición especial. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayan en paz, la misa ha terminado.